Muy buenos días. Esperando que el amor y la gracia de Dios esté acompañándoles todo este tiempo. Continuamos el día de hoy en este fascinante descubrimiento del libro de Mateo. Y hoy vamos a ver una invitación muy especial que el Señor Jesús nos hace. Habíamos visto que Jesús está predicando el Sermón del Monte. Un sermón en donde nos hace ver las características que debe tener todo creyente, que cómo debe vivir todo creyente. Cómo debe vivir todo creyente que va a entrar al reino de los cielos. Y luego vimos cómo el Señor de una manera tan magistral puede resumir todo el sermón del monte en un versículo, ¿no? Como lo vimos la semana pasada. Haz a los demás como te gustaría que te hagan a ti mismo. Pero ahora Jesús hace una invitación a no solo quedarnos admirando el sermón del monte, a no solo quedarnos a decir, wow, qué buena palabra, qué excelente palabra, no, sino el Señor nos hace una invitación a la acción. Y bueno, más que una invitación, es un mandamiento que el Señor nos da. Entrad por la puerta, entra por la puerta estrecha. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Ok? Entonces claramente Jesús nos está mostrando dos caminos, ¿no? En otras palabras, Él nos mostró con el Sermón del Monte cómo es el caminar del cristiano, cómo es el caminar del que entra en el reino de los cielos. Ok, te parece bastante duro, te parece bastante difícil, que tienes que inclusive pedirle al Señor que te ayude a poder caminar de esa manera. ¿Te parece difícil que tienes que llevar esto a la acción en el hecho de hacer a los demás como te gustaría que te hagan a ti mismo? Ok, pero tienes que decidir hacerlo. Tienes que decidir entrar por la puerta estrecha. Esa es la invitación. Y más que invitación, como decía, es un mandato, ¿no? Porque dice entrar por la puerta, ¿no? No es solo una invitación a ver si quieres entrar, no. Ya viste en todo el sermón cómo es que debe actuar un creyente. Ok, ya no te puedes quedar ahí afuera. Tienes que entrar por la puerta estrecha. Ok, porque esta puerta estrecha, como dice ahí su palabra, nos lleva a la vida. En cambio, hay una puerta ancha. Hay una puerta ancha, muy apetitosa para poder entrar. Pero esta nos lleva, dice, a la perdición. Porque el camino a la vida solo está en los términos de Dios. No está en los términos del hombre. No está en cómo nosotros queremos que sea el camino hacia el Señor. No, sino está en los términos de Dios, como dice el Señor. Y Jesús en todo el Sermón del Monte nos ha enseñado normas santas, normas perfectas, ¿no? Que eran opuestas al mundo en el cual vivían ellos, ¿no? Entonces, por eso es que Jesús les decía cosas como, ustedes han aprendido esto, ustedes han escuchado esto, mas ahora yo os digo esto, ¿no? Mostrándoles muchas veces, ¿no? Que la vida que ellos llevaban, como ellos pensaban que estaban viviendo bien, era contrario a lo que realmente Dios quería que caminen. Entonces el Sermón del Monte es un conjunto de formas de actuar, de formas de vivir, de formas de pensar cómo es que nosotros debemos ser si es que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y aún estas normas siguen siendo opuestas a la actualidad en la que muchas veces vivimos. Solo hay dos alternativas: entrar o no entrar al reino. Entrar por la puerta angosta o entrar por la puerta ancha. Y cada ser humano debe decidir por qué puerta entrará. Cada persona debe decidir por qué camino va a seguir. Nadie puede decidir por ti.
Solo tú vas a decidir por qué camino vas a transitar. Y esto no es nuevo, porque desde la antigüedad Dios siempre presenta al hombre dos caminos. Dios siempre ha presentado esto de una manera clara al hombre. En Deuteronomios capítulo 30, verso 19, dice, a los cielos y a la tierra, ¿no? Moisés decía esto, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú vivas y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres. Entonces, miren, Moisés les presentaba, ¿no? Aquí les presento la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice el mandato? Escoge pues la vida, les dice. ¿Y cómo? ¿Qué es ese camino? Amando a Jehová, atendiendo su voz, siguiéndole a él, ¿no? Ese es el camino por el cual tenían que transitar. Más adelante, años después, Josué también les presenta esto a los israelitas y les dice en Josué 24:13, dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, ¿no? Dice, les pone a él, a ellos les dice, escojan por Jehová, pero si a ustedes les parece mal escoger por Jehová, ok, entonces escojan el otro lado. Y Jehová y Josué mismo dijo, ¿no? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Y Josué muestra su decisión, la decisión de su familia de servir a Jehová. Dios siempre está presentándonos esta decisión. Elías, en Primera de Reyes 18:21, les dice también al pueblo, dice en el verso 21 del capítulo 18 de Primera de Reyes, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿No? Entonces, de nuevo, la encrucijada. Si crees que Jehová es Dios realmente, bueno, pues sigue. No te puedes quedar en la puerta, no te puedes quedar solo admirando y diciendo, oh, qué bonito. No, tienes que entrar, tienes que entrar. Jeremías 21, verso 8. Dice, a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. De nuevo, solo dos caminos. Jesús mismo, además de esta parte del Sermón del Monte, habló también duramente a sus discípulos y les dijo en Juan 6, verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir ustedes? Le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dice que mientras hablaba Jesús, algunos de sus discípulos se volvieron atrás, decidieron ya no seguirle. Y Jesús les dice, ¿ustedes también quieren irse? Les pone, ¿no? De nuevo, o me siguen o se van, ¿no? Solo hay dos caminos. Y aquí en el Sermón del Monte nos presenta una vez más esta decisión. Una vez más nos dice qué puerta vamos a tomar, qué camino vamos a tomar. La puerta estrecha, que tiene a su vez un camino estrecho, o la puerta ancha, que a su vez tiene un camino también bastante amplio. Pero para llegar al Señor, solo hay una puerta, solo hay un camino. Y es un camino angosto, una puerta estrecha. Y alguien dirá, pero si hay muchos caminos. Sí, hay muchos caminos anchos, pero esos caminos solo llevarán a la
perdición. El hombre no puede llegar a Dios, como decíamos, en sus propios términos, por su propio camino. No, el hombre no puede llegar así a Dios. Solo se puede llegar a Dios conforme Dios nos ha dicho que podemos llegar. Por tanto, el mandato no es admirar el sermón del monte. No es admirar cuán bello es el mensaje de Jesús. No, el mensaje no es reflexionar solo en ello, sino que es pasar a la acción. Es entra por la puerta. Entra. No te puedes quedar ahí afuera, sino entra. El mandato de Jesús es entrar por la puerta estrecha. La única puerta que lleva a la vida, la única puerta que nos lleva al cielo. Y es estrecha porque no hay otra forma. Porque hay un solo camino. Justamente por eso es estrecha. Es una sola forma, es un solo camino como llegamos a Jesús, al Señor. Y es inclusive un solo nombre, ¿no? La puerta amplia nos dice, no, pero Dios es muchos nombres, pero al final es el mismo Dios. No, la misma Biblia nos dice que es un camino estrecho. ¿Por qué? Porque aún hay un solo nombre. Dice en Hechos, capítulo 4, verso 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo en el nombre de Jesús. Es estrecha porque es un único evangelio, ¿no? Pablo decía, si otro trae otro evangelio, que sea maldito. Porque es un solo evangelio, es un solo nombre, es un solo camino. El camino es estrecho porque debemos entrar solos. No podemos llevar a nadie, ni nadie nos puede llevar a nosotros, ¿no? Tenemos que entrar solos, tenemos que tomar la decisión y entrar solos, ¿no? No podemos ser como unos niños que alguien nos tiene que llevar. No, tenemos que decidir nosotros y entrar solos. Por eso es que es estrecha. Nadie nos puede acompañar. Miren, es tan estrecha esta puerta que aún debemos pasar casi agachados. ¿Cómo es eso que casi agachados? Sí, es tan incómodo. ¿Por qué? Porque tenemos que atravesar esa puerta agachados, humillados en arrepentimiento y fe. Así es. Es la única manera, no hay otra forma. Pero es que si yo haciendo cosas buenas, no, el camino estrecho no te permite nada de eso. Porque el camino estrecho no te permite entrar con tus justicias, con tus logros, con tus obras. Tenemos que entrar desnudos. No podemos llevar nada. El camino estrecho nos obliga a agachar la cabeza, a entrar humillados, a entrar desnudos, sin nuestros logros, sin nuestras obras, sin nada que poder decir, aquí te presento lo que he hecho. No, no podemos entrar con nada. Todo eso se queda afuera. Y este camino es estrecho porque significa eso, renunciar a todo ello. Renunciar a todos los logros que hemos podido obtener en nuestras vidas, a todas nuestras coronas, a todas nuestras medallas. Es renunciar a todo eso. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por mi causa la hallará. Entonces, aún Jesús les decía a ellos, Jesús fue claro también con ellos. Si alguno quiere venir en pos de mí, tú quieres venir en pos de mí, tú quieres ir en pos del Señor, entonces tienes que tomar tu cruz y seguirle. Tienes que tomar tu cruz y poder seguirle al Señor. Entonces, es un camino estrecho porque tienes que coger una cruz y tienes que caminar. Y es un camino entonces donde entregas todo de ti al Señor. Un camino en el cual dejas el control de tu vida al Señor. Un camino estrecho en donde tenemos que aprender a no confiar en nosotros, sino a confiar en Dios. Un camino estrecho en el cual ya no podemos confiar ni en nuestros pensamientos, ni en nuestro corazón, sino
en su palabra, en lo que Dios nos diga. La puerta estrecha demanda arrepentimiento y una vida de arrepentimiento, obviamente. Este camino angosto, ¿no? Porque acuérdense que no solo es la puerta, sino es todo un camino angosto que nos lleva a la vida. Y el camino angosto implica toda una vida de obediencia. ¿Estoy dispuesto a seguir al Señor? Sí. Y una vez que le digo sí al Señor, mi vida ¿qué? Va a cambiar, va a ser transformada. Porque ahora vivo, porque estoy caminando en este camino estrecho, una vida de obediencia. Una vida que da fruto para el Señor. En el camino angosto, nuestro gozo y nuestro disfrute es la misma palabra de Dios, es la ley del Señor. En el Salmo capítulo 1, verso 2 nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noches. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. De nuevo, dos tipos de personas. Dos tipos de hombres que eligieron dos caminos. El primero está hablando de un hombre en donde Dios es su delicia. Se fue por la puerta estrecha y en la puerta estrecha medita en su palabra día y noche y se deleita en su palabra. Ese es el camino estrecho. En cambio dice el camino amplio no. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Pero esto no significa que para ser salvo debo esforzarme entonces en cumplir todo esto. No, una vez más, no podemos equivocarnos en eso otra vez. La salvación es solo a través de Jesucristo. Pero el camino implica esfuerzo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice su palabra. Entonces, yo entro por la puerta, pero me encuentro con un camino que me conduce a la vida. Y entonces eso significa que toda mi vida va a cambiar. Y no tengo que cambiar para yo entrar en ese camino. La única puerta es a través de Jesucristo. Mateo capítulo 11, verso 29. Jesús mismo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El camino del Señor o el camino angosto es simple, porque es angosto, es simple el camino. No hay dónde perderse, es un camino angosto donde seguir caminando, es simple, pero no es fácil. No es fácil. Y miren, el mismo Jesús dice que está dispuesto a ayudarnos, ¿no? Por el yugo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Lo primero que nos dice es, llevad mi yugo. Llevad esta carga, porque no es fácil. Es sencillo, es simple, pero no es nada fácil. Y dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El sermón del monte, ¿no? Mansedumbre y humildad de corazón. Dichosos aquellos que son pobres de espíritu, ¿no? Humildes de su corazón. Y dichosos, bienaventurados aquellos que son mansos, ¿no? Parte del sermón del monte les está diciendo el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok, dice el Señor, pero su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Pero cuándo? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Cuando aprendamos realmente a vivir como el Señor quiere que vivamos, entonces hallaremos descanso a nuestras almas. Y empezaremos a sentir esa carga que nos parece tan difícil. Empezaremos a sentirla ligera y fácil, porque empezaremos ya a continuar solamente el camino. Seguir a Jesús, llegar a Él,
cuesta aún todo lo que tenemos. En Lucas capítulo 14, verso 26, el Señor decía esto: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ok, entonces no podemos caminar por esa puerta estrecha si es que Él no es la prioridad, aún por encima de nuestros seres queridos. Es lo que quiere decir el versículo. Que Él sea la prioridad por encima de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras esposas, esposos, hermanos, hermanas y aún por encima de nuestra propia vida. Eso es lo que demanda el Señor. Porque por eso es que es una puerta estrecha. Es una puerta muy estrecha por donde debemos pasar y un camino angosto por el cual debemos transitar. Si escogemos el camino estrecho, debemos decir no a las cosas de este mundo y aún estar dispuestos a ser perseguidos por su nombre. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero este camino estrecho nos lleva a la salvación, nos lleva a la vida y al gozo de su presencia. Por esta puerta estrecha no hay lugar a lo que se llama la gracia barata. ¿A qué llamamos eso? Es que a veces pensamos que solamente alguien dice, yo soy salvo. ¿Y por qué dices que eres salvo? Porque una vez, hace mucho tiempo, en una iglesia levanté mis manos e hice una oración. No, eso no te da salvación. Eso no es cruzar la puerta. Te quedaste afuera. La salvación es por fe. Pero esa fe implica una muerte a uno, una muerte al yo. Y el que cree ya no vive para sí, dice su palabra, sino para aquel que murió por él. En Gálatas 2:20 nos dice justamente esto, ¿no? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, el camino, ya no lo vivo en mí, ya no lo vivo como yo quiero, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Esto es atravesar la puerta estrecha, caminar por ese camino estrecho. Pero por otro lado está esa puerta amplia, ese camino amplio, ¿no? Ese camino amplio que es bastante tentador porque es natural. Si tú tienes una puerta estrecha, chiquita, con un camino así bien ajustado y tienes una puerta grande y tienes un camino amplio por donde naturalmente uno va, uno opta naturalmente por una puerta amplia. Eso es lo que opta naturalmente, ¿no? Y justamente eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ya les di todas las normas, cómo es que un creyente va a vivir a través del Sermón del Monte. Ok, ahora, ¿qué puerta eliges? Entra por la puerta estrecha, es el mandato. Pero uno se queda ahí a veces en la puerta y no quiere entrar. ¿Y quiénes son estas personas que entran a este camino? ¿O a qué se refiere el Señor a todas estas personas que entran por este camino ancho, ¿no? Por esta puerta ancha. Alguien podría decir, ok, se trata de todos los que no creen en Jesucristo han entrado por la puerta ancha. Bueno, ok, sí, puede ser, pero implica una decisión y la decisión es no seguir a Cristo. Ok, sí, podríamos decirlo. Pero cuando miramos el contexto, vemos algo más allá. En el contexto, Jesús está hablando el sermón del monte y está predicando ¿a quiénes? A un grupo que está interesado en oír, porque Jesús está hablando un sermón y hay un grupo de gente que está escuchando ese sermón. Entonces, es un grupo de personas que aún creía estar en el camino, creía estar bien con Dios, pero a su vez es un grupo que está buscando la salvación, pero de acuerdo a sus normas, ¿no?
Es un grupo que está inquieto por escuchar estas nuevas cosas que traía Jesús, pero ¿cuántos estuvieron dispuestos a entrar por la puerta angosta? Entonces, es un grupo de personas en este tiempo que no rechazaban la religión, que les gustaba escuchar acerca de Dios. Y por eso es que vamos a ver más adelante que Jesús les advierte, ¿no? Les advierte y les dice, cuidado con los falsos maestros, porque son personas que están escuchando predicaciones. Y también les advierte y les dice, cuidado, no vaya a ser que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque les hace una advertencia a este grupo de personas que sí, quiere caminar, tiene el deseo, tiene la intención, pero cuidado que te vayas a encontrar con los falsos maestros, o cuidado que te engañes tú mismo. Entonces, ¿a qué grupo está hablando el Señor? A estos que van a entrar por la puerta ancha. Este grupo es un grupo de personas que están escuchando la palabra de Dios. Aún tienen ciertas actividades religiosas, como dice la palabra, ¿no? Porque dice, aún algunos dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, y el Señor les dirá, yo no les conozco, hacedores de maldad. Entonces es un grupo de personas que sí está interesado por la palabra. Le gusta la palabra, le gusta escuchar acerca de Dios, pero aún podrían estar hasta envueltos en ciertas actividades religiosas. Se han expuesto al Evangelio de Dios, ¿no? Están inquietos espiritualmente por su salvación, pero en el camino Satanás les ofreció un camino diferente, una puerta diferente. Satanás los inquietó diciéndoles, ¿no? Yo te puedo ofrecer los mismos beneficios, pero ven por esta puerta ancha, por esta puerta espaciosa. Te doy lo mismo, pero por un camino más amplio, ¿no? Y ahí está justamente el engaño. Por eso es que Jesús dice claramente, entrad por la puerta estrecha, ¿no? Es un mandato. No te dice reflexiona, no te dice piensa, piénsalo, no. Te dice entrad por la puerta angosta. No hay otra forma. Pero Satanás te hace ver los dos caminos y te hace pensar, ¿por cuál de las puertas voy a yo entrar, ¿no? Porque la puerta ancha te dice a ti, mira, ¿sabes qué? ¿Tú crees en Dios? Sí, ok. ¿Crees en Jesucristo como su Hijo? Sí, ok. Listo, suficiente. No hay que ser fanáticos. ¿Para qué vamos a ser fanáticos en servir a Dios? No necesitas. Ya creíste en el Señor, suficiente. Ese es el engaño de la puerta ancha. Personas religiosas que dicen tener a Cristo, que dicen seguirlo, pero que no están dispuestos a llevar su cruz. ¿No? No están dispuestos a tomar una cruz y poderle seguir al Señor. Estas personas que han entrado por la puerta ancha dicen ser seguidores de Jesús. Pero en sus propios términos, pero en sus propios pensamientos. Y uno puede decirle, pero mira, la Biblia dice esto y ellos te dicen que no, es que yo tengo una concepción más amplia del cristianismo. No somos como ustedes que son estrechos de mente, que son cerrados de mente, ¿no? Esta es la puerta ancha. La puerta ancha te ofrece esto, ¿no? Que vayas más allá en tus pensamientos, ¿no? Y no hay problema, piensa más allá de lo que quieras. ¿Por qué te tienes que ceñir solo a lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, es el camino amplio te lleva a pensar eso, te lleva a caminar en ello. El camino amplio le dice al otro, tú eres un religioso, un estrecho de mente. Yo soy una persona con una amplitud de mente. Hay que pensar mejor el Evangelio. Hay que vivir el Evangelio de una manera diferente, no como ustedes lo viven, ¿no? Refiriéndose a qué? A vivir en este camino amplio y a atravesar esta puerta ancha. Es una puerta ancha porque puedes atravesar con muchos paquetes. Y puedes entrar a la carrera y no te vas a tropezar con nadie porque es una puerta ancha, es un camino bastante amplio.
¿Y eso qué significa de entrar con tus paquetes, con tus bolsas, no? Es que puedes entrar en ese camino amplio que lleva a la perdición, ojo. Puedes entrar con tus buenas obras, con toda tu justicia, con tus logros, ¿no? Con tus propios pensamientos y con todo, porque creen que estas personas creen muchas veces que Dios les mira porque son buenos, porque hacen bien las cosas, porque tienen algo que dar a la iglesia, que tienen grandes virtudes para dar, así ellos opinan de sí mismos. Acordémonos del fariseo, ¿se acuerdan ustedes, no? Cuando el fariseo oraba al Señor y decía, ¿no? Señor, te doy gracias porque no soy como esos, que son ladrones, adúlteros, borrachos. Yo en cambio asisto a la iglesia todos los domingos, yo leo mi Biblia y hasta ofrenda. Un poco más le falta decir, Señor, soy lo máximo como cristiano. El camino ancho te hace pensar así. El camino amplio, si es cruzado por el camino amplio, por la puerta ancha, piensas así. Desprecias a los demás y te exaltas a ti mismo. Tu orgullo está por encima de todas las cosas. La puerta de ese cristianismo ancho es un cristianismo falso, ¿no? Es una puerta tan amplia que puedes entrar aún con tus pecados favoritos. En cambio, en la puerta estrecha no. En la puerta estrecha tienes que dejar tus pecados atrás. En la puerta amplia no. Alguien te va a decir, no importa. Recién estás comenzando. La carne es débil. No importa que no importa, lo importante es que estés adorando a Dios, ¿no? Y no dejes tu pecado, no importa, ya en algún momento el Señor te quitará eso. Falso, ese es un falso cristianismo, eso es un falso camino por el que transitamos. Por ejemplo, en el mismo Sermón del Monte, recuerdan ustedes, en el concepto de los fariseos que tenían. En el concepto de los fariseos ellos podían tener un corazón impuro, estar mirando a otras mujeres, pero mientras que no lo lleven a la acción no era un adulterio. Es el camino amplio, el camino que te permite pensar, el camino que te permite tener cosas en tu corazón. Pero la puerta estrecha te dice, si aún mirando a una mujer la codicias en tu corazón, ya adulteraste. Esa es la puerta estrecha. La puerta amplia, ¿se acuerdan ustedes que les permitía pensar mal de su hermano, aún insultar a su hermano? Pero mientras que no lo mate, no atentaba contra su vida. Pero sí podía insultarle, sí podía agredirle verbalmente, sí podía pensar mal de él, hablar mal de esa persona. El camino amplio te permite eso. Pero el camino estrecho que te dice, no, aun si tú llamas a tu hermano, lo insultas a tu hermano, ya estás cometiendo, ¿qué? Asesinato, eso es lo que decía Jesús. Esa es la puerta estrecha. Esa es la puerta estrecha. La puerta ancha muchas veces te permite mantenerte con tus celos, con tus orgullos, con tus peleas, ¿no? Pero mientras que no obres para mal, está bien. Son aquellos que aún dentro de la iglesia piensan que están bien porque solamente levantan canción y adoración al Señor, pero en sus casas están peleando con sus esposas, hablando groserías, de repente en su trabajo, no siendo honestos en su trabajo, en su vida como ciudadano, no pagando sus impuestos, etcétera, 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 y piensan que están bien porque no hacen nada malo, entre comillas. Esa es la puerta ancha, que se permiten todo. Pero en la puerta estrecha no es así. En la puerta estrecha aún podemos encontrar en nuestros corazones orgullo, contiendas, celos, y nos avergonzamos de tener eso. Que alguna situación nos muestra que somos orgullosos, que hay peleas en nuestro corazón, que no hay perdón para otras personas y nos sentimos orgullosos, nos sentimos, perdón, avergonzados y estamos luchando contra esos sentimientos. Esa es la puerta estrecha. En la puerta ancha se te permite todo eso. La puerta del cristianismo falso te permite vivir conforme a tu voluntad.
Vive conforme tú piensas, conforme tú quieres, conforme es tu entendimiento, como tú entiendes la Biblia, así vive. Esa es la puerta amplia. La puerta estrecha, no, en la puerta estrecha tienes que morir a tu voluntad. El camino estrecho, en el camino estrecho tienes que morir a tu voluntad y actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Ven qué diferencia hay en esos dos caminos? La puerta ancha te permite disfrutar de la misericordia de Dios, de las promesas que Dios tiene. Te deleitas en ellas y dices, oh, qué bonito, qué bien. Pero cuando se trata de los mandatos de Dios, el que entra por la puerta ancha piensa que son muy duros, que son exagerados, que son muy severos, que no son para este tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. En la puerta ancha se habla solo del amor de Dios y no de su justicia, no de su juicio, por ejemplo. Pero en la puerta estrecha Jesús mismo hablaba del amor de Dios, sí, pero también de su juicio. Los que entran por la puerta ancha entran con el mundo y los pensamientos de este mundo, con sus modas, ¿no? Con todo el mundo y sus deleites, ¿no? Porque en la puerta ancha te permiten, si vamos a contextualizarnos, por ejemplo, en nuestros tiempos, la puerta ancha te permite pensar, bueno, estamos en otros tiempos, capaz esto de la homosexualidad, sí, debemos aceptar a las personas, ¿no? Esa es la puerta ancha. Porque tenemos que tener amplitud de pensamientos y, bueno, son personas que sí, igual aman, no son hijos de Dios y la puerta ancha, pero la estrecha no. La puerta estrecha radicalmente nos dice, no, la homosexualidad es un pecado que aborrece Dios, como todos los pecados. Esa es la puerta estrecha. En la puerta ancha nos permite pensar, ¿no? Atraer al mundo, ¿no? A los pensamientos de la iglesia y nos permite pensar en la puerta ancha y el camino amplio, ¿no? Y decir, bueno, capaz este hijo, este embarazo es producto de una violación y bueno, ahí sí podríamos contemplar realmente, ¿no? Abortar, ¿no? No, la puerta estrecha nos dice, no. La puerta estrecha nos dice claramente no al aborto, no a matar niños inocentes. La puerta ancha nos permite nuestras modas, nuestras formas de pensar. La puerta estrecha no. ¿Por qué? Porque Satanás nos ofrece un cristianismo sin demandas. Eso es lo que ofrece Satanás. Por eso nos pinta la puerta amplia y el camino amplio que nos lleva finalmente a la perdición. Porque obviamente cuando miramos la puerta ancha y el camino amplio, miramos cosas bonitas. Miramos un camino amplio, miramos una puerta bastante amplia y obviamente es tentador entrar por ahí. Sin demandas, sin exigencias, un camino cómodo, espacioso, donde no tengo que enfrentar a mis familiares que me digan que soy un ridículo evangélico o que el mundo me rechace. No, pues es tan tentador el mundo. La puerta amplia. Porque en la estrecha sí voy a vivir eso. En la estrecha sí, me van a tildar muchas veces de ser un ridículo evangélico. En la puerta estrecha muchas veces sí, aún hasta mis familiares van a darme la espalda. Aún el mundo me va a rechazar, se va a burlar de mí y aún nos va a perseguir. En la puerta ancha no hay luchas contra los deseos malos que hay en tu corazón. No hay esas luchas. ¿Por qué? Porque no hay para luchar. En cambio, en la puerta estrecha estamos luchando constantemente contra esos deseos malos que hay en nuestro corazón, porque sabemos que los deseos del espíritu son contrarios a nuestra carne y estamos luchando constantemente en nuestros corazones para dejar el pecado.
Y en la puerta estrecha estamos preguntándonos constantemente, ¿esto que voy a decidir estará bien para Dios? Estar en el camino estrecho es estar preguntándonos a nosotros, ¿la decisión que voy a tomar será una decisión que Dios quiere? ¿Lo que voy a escribir en las redes sociales será lo que Dios quiere? No estoy contrario a Dios. La ropa que me voy a poner no está contraria a Dios. La música que voy a escuchar no es contraria a Dios. Esa es la puerta estrecha. Pero en la puerta amplia, por la puerta ancha y el camino amplio, no hay esas preguntas. Ah, no. En la puerta amplia, por esa puerta ancha, yo solo vivo conforme yo pienso. Yo me pongo y me visto de acuerdo a la moda y no me interesa lo que las otras personas piensen de mí. No, yo tengo suficiente capacidad para decidir y yo decido solo, yo decido si hago esto, yo decido lo que mando en las redes, total son mis redes, yo hago lo que quiera y ese es el camino amplio. La puerta ancha no tiene inconvenientes. La puerta estrecha aparentemente tiene muchos problemas. Pero la puerta amplia, la puerta ancha es una puerta engañosa. Es una puerta que nos hace ver como que este también es el camino al cielo. Pero es una puerta que nos lleva a la perdición. Hay un dicho que se dice, ¿no? Que no importa el camino que tomemos porque todos los caminos conducen a Roma, refiriéndose a las religiones y Dios. Pero esa es una gran mentira, porque no todos los caminos nos llevan a Dios. Hay un montón de caminos, pero hay un solo camino que nos lleva realmente al Señor. Es a través de Jesucristo y su palabra. Su único evangelio que nos lleva y que nos manda a entrar por esta puerta estrecha. Si tú te sientes muy cómodo en cómo estás viviendo, si tú te sientes muy tranquilo, no hay luchas en tu corazón contra el pecado, contra ti mismo, si tú te sientes muy cómodo en cómo estás viviendo tu vida diariamente, muy cómodo en la iglesia, muy cómodo haciendo toda tu vida, ten cuidado. No vaya a ser que hayas entrado por la puerta ancha y estés caminando por ese camino amplio. El mandato del Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esto es algo terrible que el Señor nos dice. Pocos son los que hallan este camino, esta puerta estrecha. La gran mayoría atraviesa la puerta ancha y el camino amplio. Aún en la vida de iglesia, la gran mayoría está tentado a caminar por la puerta amplia y por el camino amplio. Pero el mandato del Señor es entrar por la puerta estrecha y por ese camino estrecho. ¿Por cuál puerta tú has entrado? ¿Por cuál camino estás tú caminando? El cristianismo fácil y popular es un camino amplio, pero hay otro camino, el camino angosto, que parece ser difícil, pero que nos habla de un cristianismo comprometido con Cristo y con su palabra. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos sentíamos tan bien admirando tu sabiduría y las bellas palabras de todo el Sermón del Monte. Pero gracias porque llegamos hasta aquí y tú, Señor, una vez más nos ordenas entrar por esa puerta angosta, mi Dios. Señor, ayúdanos a mirar, Señor, aún en nuestras propias vidas, el sendero correcto, Señor, para poder, Señor, atravesar esa puerta estrecha que eres tú y seguir ese camino, Señor, angosto que eres tú, mi Dios. Aprender, Señor, a renunciar a nosotros mismos,
a tomar nuestra cruz y seguirte, a dejar nuestras voluntades, a dejar nuestros afectos, a dejar, Señor, nuestros logros y aprender a caminar por ese camino estrecho, Señor. Un camino, Señor, que puede resultar a veces difícil, un camino de luchas diarias muchas veces, pero que finalmente nos llevará a la vida y al gozo eterno, mi Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque eres tan claro en confrontar, Señor, nuestras vidas y nuestro caminar, amado Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que entra por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y ojo, muchos entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sé tú de esos pocos que hallan esa puerta estrecha. Bendiciones.